Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos un lunes más aquí en nuestro canal de YouTube, donde acercamos todo lo relacionado con el estándar KNX. Y en esta ocasión vamos a ver el cuarto tutorial sobre el IoT Dashboard del fabricante ABB. Espero que os esté gustando esta saga de tutoriales porque a nosotros este dispositivo realmente nos ha encantado. Así que nada, os dejo con el tutorial. ¡Chao! En usuarios puedo crear un número de usuarios y puedo hacer que esos usuarios tengan acceso a unas funciones determinadas, que por eso se hacen el tema de las funciones o grupos. Es decir, si yo, por ejemplo, a este usuario que se llama administrador le deshabilito las funciones de ventilación, no podrá acceder a esas funciones en la supervisión. Si yo le deshabilito clima, no podrá acceder a las funciones que tengan la función clima. Esto me permite hacer una jerarquía entre usuarios de tal manera que puedan acceder o no acceder a las distintas funciones que hay en el proyecto. Estas que tenéis aquí son las que IoT tiene creadas por defecto, pero antes hemos visto que podemos crear incluso nosotros unas nuevas que le podemos seleccionar su propio icono, su propio texto, lo que queramos. Luego, aparte de las funciones, lo que tenemos también son los permisos. Los permisos lo que nos permite es indicar a qué puedes actuar, habilitar, deshabilitar, descargarte, acceder, manipular. Pues esos permisos los tienes aquí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, habilitar recibir las notificaciones. Pues bueno, si yo no lo tengo habilitado, pues no podré recibir esas notificaciones que tenga a lo mejor algún elemento tipo que si supera un consumo determinado, recibir una notificación. Bueno, pues aquí están los permisos. Por tanto, cada usuario cuando yo lo voy a crear, tengo que asignarle a las funciones que se le permite acceder y a los permisos que se les permite dentro de esas funciones. ¿Ok? Para crear un nuevo usuario, pues simplemente pues darle a más, se me abre una ventana de diálogo donde puedo especificar un nombre, una contraseña, unas iniciales, un mail donde va a recibir las notificaciones y una cosa muy importante, desde qué fecha hasta qué fecha puedo permitir que ese usuario esté habilitado. Esto es muy útil para empresas que tienen una afluencia de personal que entra y sale de la empresa o entra y sale de ciertos proyectos. Imaginaros que quieres contratar a un técnico de enero a marzo. Pues tú puedes habilitar el usuario de esa persona de enero a marzo, de tal forma que fuera de ese periodo ya esa persona no puede acceder al sistema. ¿De acuerdo? Esto es muy útil. Incluso dónde se puede localizar, es decir, a dónde puede acceder y también a qué funciones y a qué permisos le puedes dar acceso. ¿De acuerdo? Es decir, tiene un sistema de jerarquía de usuarios muy completo, muy útil. ¿Ok? Bueno, luego tenemos también, voy a cerrar esto. Luego tenemos también, ay, perdón, voy a hacer aquí en estadísticas. Aquí en estadísticas tenemos todos los elementos que hemos ido utilizando o usando dentro de nuestro proyecto. ¿Ok? Luego tenemos el cargar el proyecto, cargar este proyecto que hemos hecho a nuestro dispositivo. Pero previamente me está diciendo, que lo hemos mencionado antes, no puedes cargarlo si no has guardado antes los cambios del proyecto. Por tanto, primero salvo los cambios y después cargo el proyecto en el dispositivo. Para poder localizar el dispositivo dentro de la red de mi instalación, o bien sé la dirección IP del dispositivo sobre el que tengo que actuar, o bien lo puedo escanear dentro de mi red. Cuando le doy a escanear, busca todos los dispositivos IoT que hay dentro de mi red. Solamente hay este, ¿vale?
Entonces, bueno, localiza al IoT, que es el 192.168.1.42, lo coloco esa dirección aquí y le introduzco una contraseña y una vez que introduzca la contraseña le doy a cargar y todo este proyecto se carga en el IoT y la supervisión se carga automáticamente. ¿De acuerdo? A la hora de cargar el proyecto me permite borrar ciertos históricos si quiero borrarlos. Yo por defecto los tengo deshabilitados, es decir, voy a cargar un proyecto nuevo, pero los registros que ya llevan memorizados, que los siga utilizando para no perder esas estadísticas o esas gráficas que voy a ver en la supervisión. ¿De acuerdo? Eso también es muy interesante. Vale. Deciros que la supervisión al fin y al cabo es simplemente seleccionar del botón de controles cuál es el control o botón que voy a seleccionar, pinchar y arrastrar a la supervisión. Y lo que vamos a ver nosotros realmente simplemente es lo que estamos viendo aquí en esta ventana que tenemos aquí. ¿De acuerdo? En este caso puedo ver en la supervisión todos estos controles o todos estos. ¿Vale? Y cuando yo pinche en cada una de las estancias o cada una de las plantas, voy a tener hasta 3 páginas en cada una. ¿Cuántas páginas o estancias me permite crear IoT? Pues hasta 1000. Por tanto, podríamos crear una supervisión de 1000 estancias y cada una con 3 páginas. ¿De acuerdo? Por tanto, si quiero, por ejemplo, hacer una supervisión de una habitación de un hotel, las 3 páginas me pueden servir para indicar, por ejemplo, la primera página clima, la segunda página alumbrado y la tercera página, pues no sé, por ejemplo, escenas. Pues lo podría crear así sin problema alguno. Deciros como curiosidad que este icono que es este ojo que tenemos aquí, cuando yo lo habilito o deshabilito, lo que estoy haciendo es que no se vea en la supervisión. Por tanto, si yo cojo y pongo este ojo así, así y así, y cargo este proyecto en el IoT con los cambios que he hecho, no veremos estas plantas en el sistema de supervisión. ¿Ok? Esto digamos que es lo más importante o lo más interesante para poder empezar a trabajar con el IoT. Es decir, creo una planta o una estancia, a esa planta o esa estancia le puedo crear una o 3 páginas de supervisión, no más de 3. Para añadir contenido a esas páginas de supervisión, tan fácil como abrir la ventana de diálogo con todas las explicaciones que tengo de uso, cojo la que me haga falta, la cojo, la arrastro y una vez que la he arrastrado lo que hago es la selecciono, añado las direcciones de grupo más que pinchando y arrastrando, la que vaya a usar. Si necesito crear alguna alarma, la selecciono. Si necesito crear alguna tendencia o memoria de grabación que quiero almacenar, lo selecciono, ¿de acuerdo? Y listo. Y si quiero configurar un poco este icono cambiando el icono, cambiando el color, cambiando el texto, lo hago desde parámetros. ¿De acuerdo? Lo selecciono y lo cambio desde parámetros. Esto es lo más sencillo y lo más fácil para trabajar un sistema de supervisión. Os puedo garantizar que lo podéis hacer en muy poco tiempo una instalación de cierta envergadura. ¿Vale? Bueno, pues vamos a imaginar que ya hemos terminado nuestro proyecto, que ya lo hemos cargado a nuestro IoT y ahora vamos a entrar al sistema de supervisión. El sistema de supervisión lo voy a abrir en este caso desde Firefox y, bueno, pues me pide un usuario y una contraseña que yo previamente le he puesto como usuario, ¿vale? Y accedo al IoT. Pero voy a acceder no desde modo edición. Ahora os explicaré lo que es el modo edición. Bueno, pues esto es la página principal de mi sistema de supervisión. Tengo alumbrado, persianas y clima. Esto que estáis viendo aquí es lo mismo que tenía yo aquí. Cuando pincho en Chiclana, que es la raíz del edificio, tengo 3 páginas: alumbrado, persianas y clima. ¿De acuerdo? Este alumbrado yo lo puedo seleccionar y cambiar sus direcciones de grupo aquí y sus parámetros en parámetros. ¿De acuerdo? Y como digo, Chiclana, que es la página raíz, tiene 3 ventanas. Pues esto mismo es lo que estamos viendo aquí. En la página principal
tengo 3 ventanas, alumbrado, persianas y clima. Y ya está la supervisión hecha. Si yo quiero actuar o manipular, simplemente pinchamos y envía la orden de encendido. Pinchamos, envía la orden de encendido. ¿Vale? Bueno, ahora me ha salido una alarma porque lo tengo así habilitado, que me envíe valores de alarma cuando se envía el valor on, ¿de acuerdo? El valor 1, ¿ok? De aquí puedo visualizar todas las alarmas que tengo. Simplemente pincho en más 50, que en este caso que tengo 50, y aquí estoy viendo todas las notificaciones que tiene mi centro de notificaciones, ¿de acuerdo? Lo puedo ver en detalle, ¿ok? ¿Vale? Desde aquí puedo verlas todas las notificaciones que tenga dentro de mi supervisión, ¿ok? Bueno, pues vamos a ver algo más en concreto. Bueno, me voy a ir a una página que yo he creado que se llama página de sincronización, que es la que tiene todos estos contenidos, que es esta página que tenemos aquí. Página para sincronizar, que es esta que tenemos aquí. Aquí está la ventana donde lo estoy editando, lo estoy creando, pero en el navegador esto ya es real. Sobre esto ya estaría yo actuando y estaría mandando las órdenes al bus, ¿de acuerdo? Pues bueno, vamos a ver qué iconos tiene o qué controles tiene el IoT. Pues bueno, tenemos control DALI de emergencia, dimmer en distintos formatos, ¿de acuerdo? Esto es por pasos o por envío de valor, ¿de acuerdo? Este es también por pasos, ¿de acuerdo? El control de lo que es la estación meteorológica, desde aquí puedo monitorizar o visualizar lo que es temperatura, velocidad del viento, luminosidad, en fin, distintos valores de la estación meteorológica, persianas, control de persianas, persianas venecianas, ¿de acuerdo? Persianas venecianas, también muy útil. Ventilación, desde aquí puedo controlar el fan coil, la ventilación, la velocidad de ventilación, o por formato de porcentaje, que también lo puedo hacer. Control mediante termostato, de aquí puedo hacer un control mediante termostato. Puedo linkar o llamar a una imagen que esté en una web, que puede ser perfectamente, por ejemplo, un plano de un esquema unifilar, un plano de planta, pues desde aquí lo puedo hacer. Yo he puesto aquí, bueno, no sé, una foto del Mario, pero tú puedes hacer una llamada a cualquier foto o imagen que tengas en Internet. Control RGB, yo de aquí puedo hacer cualquier control RGB, marcar patrones, porcentajes, puedo hacer lo que quiera en RGB. Distintos controles shocker, de modo entrada, modo salida, interruptores, enviar un valor determinado en cualquier formato. Formatos tenéis impresionante la cantidad de formatos. Tenéis, podéis mandar valores de temperatura, luminosidad, potencia, tensión, intensidad, masa, presiones. Tenéis una cantidad de formatos para enviar y recibir valores brutal. Escenas, puedo tener una programación horaria, puedo crear programaciones horarias en distintos formatos. Puedo tener escenas locales, secuencias, energía. Desde aquí podría tener mis gráficas de mis consumos energéticos, de gas, agua o incluso en renovables, ¿de acuerdo? Como no tengo ningún analizador de este tipo de energía, no vais a ver nada. Aquí no voy a ver ningún tipo de gráfica, pero porque no tengo ese aparato conectado que esté almacenando esos valores. Y también puedo linkarlo con distintas páginas web. Por ejemplo, esta le he linkado, no sé si funcionará, es la página de icanexschool.com. No sé, se queda en blanco, a ver si carga, aquí está nuestra página web. Esto también es muy útil porque puedes directamente redireccionar a páginas de ayuda o a distintas páginas web desde la misma supervisión web, ¿de acuerdo? En temperaturas he hecho una cosa muy curiosa, y es que he cogido 4 instalaciones de 4 clientes que tengo repartidos por distintos puntos de España, por ejemplo Cádiz, Málaga, Almería y Sevilla, y estoy recibiendo en mi IoT que tengo instalado aquí en mi oficina en Córdoba los distintos valores que hay de luminosidad ahora mismo, de temperatura ahora mismo que hay en esas ciudades. Por ejemplo, ahora mismo en Dos Hermanas hace mucho frío, estamos casi a 1 grado. En Almería hay algo más de temperatura, 9,3 grados, en Málaga 3,4 y en Cádiz 3,2. ¿De acuerdo? Luego, estas temperaturas
yo las puedo monitorizar en estos widgets, este formato o este otro formato. Y lo puedo cambiar simplemente clicando en el widget y cambia. ¿Veis? Esto que os estoy enseñando es en tiempo real. Es decir, es que esos dispositivos que están colocados en Cádiz, Málaga, Almería y Sevilla, está enviando los datos a mi IoT que tengo en Córdoba. Y este IoT que tengo en Córdoba me está mostrando estos datos y me los puede mostrar también en forma de gráfica. Aquí la tenemos. ¿Veis? Y yo para ver un dato determinado en una hora determinada, en una fecha determinada, simplemente es pasar el ratón, el cursor, por la gráfica que yo quiera. Por ejemplo, en este momento, en este punto, que era las 12:50, el día 22 de diciembre, pues había 4,6 grados. ¿De acuerdo? Que yo quiero ver el mes completo, pues tengo la tendencia del mes. La semana. Ayer, esto es ayer. Hoy, pues le doy a Today y tengo la gráfica de hoy. Es decir, me va a administrar o me va a mostrar la gráfica con las tendencias en función de si es hoy, fue ayer, es la semana pasada o el mes. Todo esto se está almacenando, se está memorizando. En cada una de las ciudades en las que tengo enlazadas el enviarme las temperaturas o las luminosidades a mi IoT que tengo instalado aquí en la oficina de Córdoba. ¿De acuerdo? Además, yo estos datos puedo exportarlos en Excel. Me exporta un Excel con todos los datos por si yo luego quiero almacenar esos datos o hacer luego informes, estadísticas, gráficas mías propias para la empresa, que me pida a lo mejor mi jefe, oye, sácame el informe de los periodos entre tal y tal, porque esto, aunque sean temperaturas, puede ser cualquier valor que podáis almacenar. Por ejemplo, energía, potencia, intensidad, lo que queráis. Lo vais a almacenar en el IoT y os lo muestra en forma de gráfica. Lo bueno que tiene es que yo no tengo por qué maquetar lo que es esta parte visual. Esto ya viene por defecto en el IoT. Tan solo tengo que marcar simplemente, no voy a salvar, tan solo tengo que marcar este control, añadirlo dentro de mi sistema de supervisión y ya me lo crea solo. Y estos widgets que cuando los voy clicando van cambiando, no tengo que hacer yo esto. Simplemente en los parámetros de este control, sí, si los quiero cambiar, quiero poner, por ejemplo, este que es azul, este que es más rojo, este que es más marrón, este que es más morado. Eso sí lo he cambiado para tener un aspecto diferente. Pero es tan sencillo como irme a los parámetros del IoT, aquí en parámetros. Cuando cliqueo aquí, pues todos esos controles los puedo modificar aquí. ¿De acuerdo? Aquí están los colores. Aquí es donde yo los cambio. En los parámetros de ese control. Es que, como digo, es muy, muy sencillo cambiar eso. ¿Ok? Vale, pues no sé, ¿qué más? Aquí también tengo ya dos gráficas, que es la gráfica de luminosidad y temperatura, que están superpuestas en distintos colores y puedo hacer lo mismo. Incluso puedo marcar un periodo horario, un diario, es decir, entre qué mes o qué mes quiero leer o quiero comparar. Y de esa forma puedo sacar estadística y puedo sacar comparaciones. Está muy bien, realmente está muy conseguido y está muy bien. Y ya viene predefinido. Esto no tienes que darte el curro de dibujar, de hacer una maquetación, de pasar unos valores de unos formatos a otros formatos. Esto te lo hace el IoT ya totalmente solo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más cosas tiene el IoT? Bueno, tiene una cosa interesante, que tiene un modo edición, que cuando pincho en el modo edición, bueno, voy a cerrar antes, voy a salir un momentito del modo edición, voy a cerrar antes esta ventana, porque quiero enseñaros una cosa. En el modo edición, yo puedo seleccionar estos controles y los puedo seleccionar a favoritos. Es tan sencillo como pinchar en el modo edición, marcar qué controles los quiero a favoritos. Y esto lo que va a hacer es que se va a llevar solo exclusivamente estos controles a mi página de favoritos. Aquí están. ¿Los veis? ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para cuando tengo una instalación muy grande con muchos controles. Imaginaros una planta industrial, un centro comercial, un hotel, donde quiero llegar a ciertos controles que suelo usar muchas veces, ¿de acuerdo?
Pues en vez de estar buscándolos dentro de toda la raíz de mi proyecto, buscarlos por aquí, pues en vez de buscarlos por aquí, simplemente los añado a favoritos y pinchando en la página de favoritos los tengo controlados y puedo manipularlos rápidamente. ¿De acuerdo? Este icono que pone añadir link es que cuando tengo una página, por ejemplo esta, ¿de acuerdo? Planta baja, hall de entrada. Si yo le digo añadir link, lo mismo que hemos hecho con la página de favoritos, donde tenemos los controles favoritos ahí, lo mismo tendría con la página. Yo añado link, le puedo poner un nombre y lo que estoy haciendo es que en mi página de links aparece de forma automática las páginas que más uso. A lo mejor en un proyecto con 3 páginas no tiene sentido, pero un proyecto grande con muchas estancias, muchas habitaciones, pues igual para acceder a ciertos sitios es más fácil, en vez de buscarlo en todo el árbol, tenerlo aquí a mano en los contenidos de favoritos de páginas link. ¿De acuerdo? Más cosas interesantes para el IoT. Bueno, voy a salir del modo edición. Voy a entrar en Settings y aquí en Settings tiene algunas cosas interesantes. De todas ellas, para mí la más interesante es la herramienta de diagnóstico, donde puedo estar viendo las direcciones de grupo cuando están corriendo por el bus. Se pueden por aquí monitorizar y puede ser interesante. También la información del dispositivo, donde estás viendo qué puertos tienes conectados. Si veis aquí, lo que tengo conectado es el puerto de red 1 y el cable KNX-TP, ¿de acuerdo? Si tuviese algún tipo de problema, aparecería como este, no está conectado. Aquí aparece también que no tengo insertada la tarjeta micro SD. Cuando yo tengo esta supervisión de forma remota y veo que el LAN número 2 no lo tengo conectado y realmente o físicamente sí está conectado, pues puedo predecir que tengo un problema en el dispositivo o en nuestra instalación. Por tanto, me puede dar un diagnóstico muy interesante. Desde aquí puedo estar viendo históricos almacenados en función de distintas fechas, meses y tal. Puedo ver las estadísticas del proyecto que antes previamente las veíamos en el IoT desde aquí, pero que este es el entorno de edición del integrador, pero el usuario, la persona de mantenimiento, puede ver también las estadísticas desde aquí. ¿Ok? La memoria ocupada, es decir, tenemos libre 2 gigas y hay ahora mismo usados 186 megas, ¿de acuerdo? De esta forma voy teniendo una idea de la memoria que me queda libre a la hora de almacenar datos, si no he utilizado la tarjeta SD o incluso en la tarjeta SD, una vez que la esté utilizando, puedo ver cuánta cantidad de memoria estoy ocupando dentro de la tarjeta SD. Esto es muy útil porque muchas veces hay muchos web servers, muchos dispositivos que te dicen inserte una tarjeta SD para tener más almacenamiento, pero no hay forma de saber de ese almacenamiento cuánto nos queda, ¿de acuerdo? Desde aquí sí lo podemos ver, ¿ok? Vemos la temperatura interna que tiene el dispositivo, ¿de acuerdo? Información del dispositivo, número de serie, número de artículo. La información del integrador, recordáis que en el programa de edición había una ventana de diálogo donde podía poner esto, pues muy útil. ¿Para qué? Para que sepa quién ha integrado esto. De esta manera, si el cliente final, pasado un tiempo, se quiere poner en contacto con la persona que lo ha integrado para, bueno, para decir, oye, que hay un problema, En muchas instalaciones, cuando se ejecuta o se termina, pasa el tiempo y sobre todo cuando son edificios públicos, que el mantenimiento de los edificios salen a subasta y van cambiando de empresas año a año, cada cierto tiempo, pues al final, después de varios años de estar el proyecto en marcha, no sabes quién fue el que hizo el proyecto inicialmente. Entonces, pues bueno, es muy útil porque desde aquí puedes saber quién lo hizo y en caso de que haya un problema, pues puedas ponerte en contacto con él. Documentos legales internos del dispositivo y, bueno, pues la versión de software a la cual está y, bueno, otra información adicional que te pueden dar. Para ver el manual del dispositivo, tan fácil como pinchar en el Product Manual y aquí tienes el PDF con el manual del dispositivo. Se te abre automáticamente. ¿Ok? Si abres este entorno, en vez de Firefox, desde Chrome, automáticamente se te traduce estos textos. Y lo verás en español, porque Chrome te lo va a traducir.
¿vale? Si tienes la traducción automática. ¿Ok? Luego puede ser muy interesante. ¿Por qué lo he abierto desde Firefox y no desde Chrome? Pues porque me he dado cuenta que desde Chrome, si yo abro, no me aparece este botón de editar. Y quería que lo vieseis. Porque con este botón de editar podéis cambiar cosas desde el entorno de usuario. No desde el entorno de programación del integrador, que es este, desde el software. Sino desde el entorno de usuario una vez que está haciendo la supervisión. Desde aquí, este botón de editar, si lo haces desde el navegador desde Chrome, a mí no me salía. Vamos a verlo. ¿Veis? Traducir al español, ¿ok? Pongo el usuario y pongo la contraseña. Pongo, vale, si os fijáis ahora que he entrado desde el Chrome, este botón no me sale. Sin en cambio, en Firefox sí me sale. No sé por qué realmente es, no sé por qué es, tiene que ser algo de tema de seguridad del navegador, pero desde aquí sí podía entrar a esas ventanas de edición, pero desde Chrome a mí no me sale. Aunque el manual de instrucciones muestra el Chrome para todo el tema de explicación de cómo funciona todo esto. Por tanto, entiendo que desde Chrome también lo podrás hacer, pero tengo que tener algo deshabilitado dentro de mi navegador Chrome eh, que no me sale ese icono de edición. Entonces, como para mí era interesante enseñároslo, pues por eso lo he hecho desde Firefox. ¿Ok? Y bueno, poco más. Desde aquí tenemos nuestra ventana de navegación con todos la topología de nuestro proyecto y podemos acceder tan sencillo como pinchar y aparece nuestro sistema de supervisión. Así de sencillo, así de fácil. ¿Y cómo comunica con CanaX? Pues a través del bus que está conectado o a través de IP que está conectado el IoT. Bueno, pues esto es todo. Es un dispositivo que me ha encantado, me ha gustado mucho. Veo o auguro que tiene también muchísimas posibilidades este dispositivo. Espero que os haya gustado esta saga de tutoriales donde os hemos enseñado en profundidad el dispositivo IoT Dashboard del fabricante ABB. Como digo, a mí me ha encantado. Espero que os sirva para ponerlo en marcha, para comenzar vuestras primeras instalaciones con IoT. Y nada, si tenéis alguna duda, alguna consulta sobre IoT, sabéis que estoy a vuestra disposición y Canic School siempre ayuda a quien lo necesita. Y nada, lo dicho, nos vemos el lunes que viene en el siguiente tutorial. ¡Chao!